estado en torno a la producción láctea de la zona donde nos encontramos. Bueno, mi nombre es Edgar Camarillo, soy cronista del municipio de Machiques de Perijá, muy amigo de Oscalio Montero y bueno, excepcional amigo de José Ovaldo Quintero, el nuevo cronista de la Villa del Rosario. Y bueno, el hecho de haber estudiado ya desde el 2006, estoy yo trabajando en función pues de crear una nomenclatura que no existía en la figura del municipio, que era el conocimiento ya práctico, ya aseverado, comprobado, sobre la existencia de un Machiques cerca de 220 años. Porque Machiques no es desde 1841, sino que es mucho antes. Machiques tiene un proceso de prefundación y un proceso de fundación que terminó con el levantamiento de Machiques como parroquia civil. En su proceso de investigación, ¿desde cuándo considera usted que está anclada la producción de leche en la región Perijá? Hay que como te digo, hay que dividir eso en dos partes. La parte que era, porque como te dije ya anteriormente, Machiques desde hace 5 siglos tenía ganado. Era ganado silvestre, pero andaba, el ganado mayor, ¿no? Lo que llevamos el ganado mayor, que es el ganado lechero. Los ganados menores, el cerdo, el caprino, el ovino, y eso, y los cerdos. Pero el ganado mayor se viene a puntualizar, a apuntalar comercialmente a partir de 1870, 1860-70. Recuérdate una cosa sobre lo que era la invasión de Venancio Pulgar entre 1862 y 1874. Ellos llegaban a Perijá y creían que llegaban a su casa, porque se metían a las materas, cortaban los lienzos y agarraban cualquier vaca que consiguieran para alimentar la tropa, de manera arbitraria. Y ya, fíjate, si ya para 1863, cuando se da la primera reunión de Venancio Pulgar con los perijaneros, con Donaldo García, un villero, el máximo villero que he conocido yo en la historia como el gran héroe de la Villa del Rosario, ya era 1863. Y no había nacido el Estado Zulia, porque el Estado Zulia nace en 1864, era todavía la provincia de Maracaibo. Si ya para entonces ya había un excelentísimo precedente sobre los 5 cantones de la provincia de Maracaibo, que eran Perijá, Maracaibo, Gibraltar, el de la costa oriental, de la costa sur del lago y Gibraltar, ¿no? Los 5 cantones. Y Perijá lo habían dejado de último porque sabían que era el más seguro, el que iba a proteger la inversión del proyecto federal de Juan Crisóstomo Falcón. Y mandan entonces a Venancio Pulgar justamente a la Villa del Rosario, que era la capital del cantón, el único municipio que existía, a conversar con la gente para que les diera recursos y mantuviera el proyecto federación. Y Donaldo dijo que no, que ellos eran ganaderos y ellos se sentían como potenciales productores de ganado. Lo que quiere decir entonces que para esa fecha, ¿verdad? Los 3 primeros años, la cuarta, quinta y sexta década del siglo XIX ya eran potencialmente ganaderos. Con Venancio Pulgar se termina de anclar o marca esa pauta para asentar las bases de la tradición productiva en la zona. 20 años más, que serían en este caso entonces 1850. 1850 son 20 años más, a los 20 años son 1870, ¿verdad? Que es cuando comienza este desbarajuste en el 60, propiamente. Bueno, ponle entre 1840 y 1850, que es cuando la efervescencia ganadera ya es una realidad. Ya no somos los descendientes de canarios, ni aquella apasionada historia del pasado, que del culantrico y del ají misterioso y de aquellas costumbres del Mediterráneo que nos llenaban del orgullo canario, ¿no? Ya somos una cuestión, una raza originaria con unas creencias, con un comportamiento único, porque el aislamiento que había entre la villa y Maracaibo era enorme, no se podía rebasar así nomás, a menos que fuera por un camino de trilla, porque no había camino.
Entonces es a partir de 1840, en 1841 se eleva Machique a parroquia, y para cuando Machique se eleva ya era producción ganadera, porque cuando vinieron los primeros colonos en 1820 a poblar Machique, traían ya sus ganados, lo que quiere decir que ya el siglo XIX fue potencialmente ganadero. ¿Y cuáles eran las características que agroecológicamente de alguna manera apuntaban a que fuese leche y no fuesen animales menores, por ejemplo? ¿Existía alguna distinción agroecológica que para aquel momento los habitantes aprovechaban mejor la producción láctea que cualquier otra producción? Yo creo que por la cantidad de rebaño y por el excedente que daba, porque criar un cochino eso lleva bastante tiempo, y un ovejo igual, aunque se críe igual, pero no te da más carne, no te da más producción un ovejo, un chivo, que una vaca, que un toro, que un novillo. Y yo creo que esa fue la iniciativa que los llevó a ello, además de que ya tenían había gente con 200 cabezas de ganado, con 300 cabezas de ganado. Hay archivos donde se puede corroborar que ya para entonces eso era, cualquier persona que tuviera 200 cabezas de ganado era un ganadero, no era un criador, no era un cultivador. Entonces había creadores y había agricultor. El criador se dedicaba básicamente a la crianza del ganado, y todavía persiste eso. Hay agricultores que son campesinos, que producen la tierra, pero existen los criadores que más bien llevan topocho y llevan yuca para la matera, porque su vocación es criar ganado. Entonces básicamente desde el principio del siglo, cuando comienza el siglo XIX, ya tiene que haber la deducción, el razonamiento, la comparación, ya tiene que decirme que ya Perijá era potencialmente ganadero. ¿En dónde se incuba eso? Se incuba con la fundación. Para cuando Perijá cumple los primeros 100 años, que es en 1822, ya era ganadera. Ya había pujanza, ya habían hombres con 200, con 300 cabezas de ganado. Y el que menor tuviera tenía 5 vacas. Y una vaca produciendo 8 litros son 40 litros de leche. Y ya con esos 40 litros de leche diarios, tú haces el queso de la casa y te sobra. Hablando de leche, ¿cuáles han sido las características del común que hacen que la leche de Perijá tenga una relevancia o tenga una aceptación o tenga una calidad que lo ha hecho referencia? Yo no soy experto en pastos ni en tierra, pero por lo que yo he leído y estudiado, tienen una importancia grata, que las tierras de Perijá son muy fértiles y tienen una capacidad acuífera muy importante. Hay mucha agua debajo de la tierra y hay ríos subterráneos, tanto que tú perforas y a 10 metros ya consigues agua. Entonces eso le permite a la parte geográfica de Perijá ser privilegiada. Además de eso, recuerda que en el oeste, en la sierra, se devuelven los vientos alisios, que son los que producen las lluvias. Los que producen las nubes se elevan hacia arriba y luego vienen las lluvias convertidas pues en fuentes de crecimiento y de desarrollo. Entonces, esas características de la tierra, que son muy óptimas, que son muy buenas, con una capa vegetal demasiado espléndida, el ganado mejor alimentado, en mejor crecimiento, ¿verdad? Da unas perspectivas como resultado, indudablemente. Ojalá consiguieras a una persona, a un ingeniero agrónomo y a un veterinario que supieran un poquito más de esto, porque yo lo que hago es parte de la historia y acumular la historia de lo que es el municipio. Pero en lo que he estudiado ha sido básicamente lo que atrajo a los maracaiberos de 1670 a conquistar Perijá. Los fértiles, aquí habían árboles de casi 30 metros, con un grosor de 80 metros de ancho, resiedumbre inmensa y grandísima. Y con los ríos navegables de aquel tiempo, era fácil cortar una mata y enviarla por el lago y irla a buscar al desembocadero, que era el lago de Maracay. Entonces, la fertilidad de estas tierras, indudablemente que le favorecieron al perijanero al dedicarse a la crianza del ganado lechero.
Y desde el punto de vista del hombre, de esa trayectoria de capacitarse y saber hacer las cosas, ¿cuáles son las ventajas que tiene la zona para la producción de láctea con relación a esa participación del hombre? El hombre ha recibido a través del tiempo la herencia. Aquí no había gente conocedora de eso. Y es el siglo XX el que va a brillantar, el que va a apuntalar la luz del conocimiento en los padres que heredaron a sus hijos. Ellos traen 2, 3 generaciones. Los abuelos nuestros, por ejemplo, mi abuelo Antonio Márquez, ya era criador, pero él no creía en las universidades. ¿Por qué? Porque no estudió, y todo lo del rudimentario era un empírico de la ganadería. Pero bueno, ya después fueron naciendo sus hijos, y sus hijos heredaron también a sus hijos. El caso, te puedo hablar de la mía, Antonio Márquez, padre de Mingo, el papá de Víctor Hugo Márquez. Víctor Hugo no salió ganadero, pero los hermanos sí, y ya se fueron preparando, fueron a la universidad, estudiaron agronomía, estudiaron veterinario. Lo mismo Alfonso Márquez, que es hijo de Aciclo, nieto de Antonio. Bueno, Alfonso no estudió, pero Alfonso trabajó de vendedor de queso a ganadero y logró mandar a los hijos a la universidad. Logró un zootecnista, un médico veterinario y otro agrónomo. Y se dedicaron al campo, y pudieron entonces, así cada padre, los hijos de Norman Peña, los hijos de Servio Tulio Peña, estudiaron, los Romeros, los Martínez, los Vargas, pudieron enviar hijos a las universidades de afuera, que trajeron nueva tecnología, que le dieron un empuje grandísimo al sector ganadero en la parte de cría, en la parte de establecer pastos óptimos con cruces importantes, ¿verdad? Traídos de Brasil, traídos de otras partes. Brasil es una gran potencia en eso de cultivo de pastos de ganado y de cría de raza animal en los cruces. Entonces esa tecnología que fueron agarrando los muchachos en los 70, en los 80, ¿verdad?, los llevó entonces a implementar en esas haciendas que sus abuelos y sus padres habían dejado, y hacer verdaderas potencias industriales de carne y leche. Familias emblemáticas de acá, en la producción. Bueno, te puedo hablar de las de aquí, de las que sí, yo sí, conozco. de acá, de las que usted conoce. Te voy a hablar, por ejemplo, de Servio Tulio Peña, que tuvo 3 o 4 generaciones, ya creo que están en la 5ª generación, que fueron ganaderos por herencia. Te voy a hablar también los Márquez, los Vargas, los Romero, los Martínez, son de una vocación ganadera, bueno, impresionante. Los más comunes, ¿no? Y bueno, en la actualidad te puedo decir que las asociaciones de ganaderos hoy están dirigidas por esos nietos, por esos bisnietos, que son gente joven. El presidente de Gadema, por ejemplo, es un muchacho que llega a 35 años. Y así pues. Y la Asociación de Ganaderos Nacional y la Asociación de Ganaderos Regional han estado dirigidas por gente de Perijá. Armando Chacín en la Nacional, este muchacho Paul Márquez en la Regional, y han demostrado calidad, conocimiento. Bueno, se me había olvidado la familia de Armando Chacín, que el señor Asterio fue un humilde ganadero, pero él los mandó a estudiar. Y cuando esa tecnología regresa, esa tecnología clave para el desarrollo ganadero, se devuelve a Perijá, bueno, hace convertir, llegan los ensayos con esta gente del capitán. Ellos fueron el señor García, Diego García, que fue uno de los principales en instalar un moderno ordeño de ganado, ordeño mecánico. Vieron cómo se desarrollaba la capacidad hombre, cómo se desarrollaban las horas de trabajo y cómo daba productividad con el cambio de rebaño, con el cambio del sistema de manual a automático, porque quedaba entonces la alternativa económica más solvente. Claro, la inversión era muy onerosa, pero a largo plazo daba los buenos resultados. Entonces te puedo decir que en el caso mío, el caso de Perijá, en el municipio más chico de Perijá, ha vivido básicamente como ha vivido la villa, de la producción ganadera y de la producción de carne y leche, básicamente. Y con relación, volviendo a la parte étnica,
¿Cómo es el nivel de aceptación o tiene información o algún conocimiento en esa parte que tiene que ver con la convivencia de las etnias, la aceptación de la etnia guayú, la etnia yupa con relación a los productos lácteos? ¿Existe alguna distinción entre esas etnias o es indiferente? Lo que pasa es que son dos culturas muy distintas, incluyendo las chichas, que son en estos casos los barí. El indio caribe, muchos no quieren que se les diga indio, digamos el indígena caribe, que pobló desde Machique, que es el sur de la villa, desde Machique hasta el norte. Allá todavía se conserva una de las primigenias etnias de la raza caribe, que son los aprerios. Todavía subsisten en la villa. Y los caribes, que en este caso son los yuctas, que vienen directamente de lo que fueron los indios chaques, descendientes también de los coyamos, de los aratomos, de los aprerias. Entonces, ellos han tenido, vamos a hablar primero de los indígenas yuctas, ellos han tenido una concepción consumista, ellos no son productores. En la cadena de la historia habían dos tendencias desde Caín y Abel. Si puedes comparar, Abel era el agricultor, era el cultivador. Abel era el criador, criaba ovejas, era pastor, mientras que Caín era el hombre de la lanza, del campo, de la cosa. Entonces esas dos tendencias se dieron aquí. El indio caribe no es cultivador, sino que arrebata, sino que llega a casa y come, pesca, come. No es criador, ni es agricultor, que es el caso muy distinto en el barí, que a pesar de que también era con esa conciencia de captar por medio del llegar y arrebatar, ellos se dedicaron a la cría y también se dedicaron a la agricultura. Por eso los que piensen que van a ver a un yupa criando ganado y cultivando tierra, es difícil. El que lo haga es porque ha habido un cambio de rumbo, un cambio de conciencia, una toma de conciencia, y lo está haciendo por convicción, pero no lo está haciendo por tradición. Es individual, no colectivo el comportamiento. Sí. Es más, es una excepción. Porque a ellos, por mucho que se les diga, tienen que sembrar, tienen que cultivar, no lo van a hacer. O sea, espontáneamente no lo van a hacer, a menos que digan, la situación está fuerte, hay que cambiar, es que esto no rindió, esto no dio resultados. Y esa no es la generalidad. Esa no. Entonces, si tú ves, por ejemplo, yo los llegué a ver mucho, ellos andaban por la calle y llevaban su exposición, porque hacían manualidades y hacían cosas, sombreros, cestas y otras cosas que ellos vendían. ¿Por qué? Porque con eso subsistían. Pero ellos vivían básicamente del pichón del oro, del pichón del guacamayo, de la lapa, porque era su tradición. Su tradición y su forma de ser. Su concepción de vida. Sí, exactamente. Entonces eso es una cosa que es tradicional. Es como cuando tú ves a una persona haciendo una cosa y le dices 20 veces que no lo haga así, lo hace así. ¿Por qué lo heredó? Porque heredó la conducta. Está programado para eso. Sí, está programado para eso. En cambio el guajiro, que en este caso ellos son descendientes de otra realidad indígena, no de la Caribe, sino ellos más que todo son descendientes de que existen mucho entre Colombia y Venezuela. El guayú no es propiamente guayú, sino que él tiene su ancestro, y ellos pertenecen a unos indios que se llamaban Cocina y otras razas que es la misma raza indígena, pero que tenían otra gente. El indígena guayú es más campesino, es más trabajador en ese sentido, se dedica mucho a eso, tanto que la mano de obra, que no hemos hablado de eso precisamente, la mano de obra ganadera era guajira. Para entonces, mediados de cuando empezó la carretera,
mucha gente venía del río Limón. En el río Limón los captaban y aquí los vendían como esclavos al Guajiro. Y el Guajiro, bueno, con el tiempo eso fue cambiando hasta que hubo libertad de trabajo. Y cuando hubo libertad de trabajo, entonces ya ellos se trajeron a su familia. Y bueno, y en casa de un paisano, ahí se quedaban hasta que podían hacer su chupenca y allí podían producir y podían hacer su conú. O sea que el mestizo originario de Machique, de la villa, que eran indígenas, me imagino que para aquel momento cruzados con españoles, después absorbieron los guayú como mano de obra. Sí, eso es lo que entiendo. Sí, a principios del siglo XX, 1920, 1921, emigró mucha gente aquí por ese potencial ganadero que había. Vino mucha gente de Falcón a trabajar en las haciendas. Tengo muchos amigos que ya murieron, algunos, pero que son gente de 100 años, que más o menos contaron. Yo llegué pequeño aquí, en el caso de Pedro Pereira, un señor que trabajó muchos años como ganadero, ganadero, peón, como gente cultivando la tierra y ordeñando. Pero entonces la entrada de los guayú a Machique data más o menos de un siglo y se dio en esas circunstancias. Vendrían los primeros, vieron que el guajiro era voluntario, que se podía contratar, que era sumiso, no era como el Caribe, que era rebelde, y que bueno, se podía formar de él un buen peón. Una cosa, con relación a esa historia en torno a la producción láctea, se han producido festividades, eventos. Por ejemplo, yo sé que en la villa los indígenas hacen la feria del bollito. ¿Hay una feria en torno a la leche? Bueno, no indígena porque ellos no son ganaderos. Ellos hacen por ejemplo, los barí hacen una fiesta que se llama la fiesta de la piña, otra que es la fiesta del maíz, que también la hacen los yupas. Y bueno, el guajiro de por sí natural, un comportamiento muy propio, muy particular, es muy festivo, él es muy alegre, le encanta festejar. El ejemplo la yona, cuando hay una fiesta, cuando hay una festividad de que nació un muchacho, de que cualquier festividad que haya, ya el tambor de doble parche ya está preparado con el músico y la gente lista para aplicar el chirrinchi y la cosa que venga. Y con relación al criollo, las ferias ganaderas... Feria ganadera, porque la feria ganadera nace en 17 de noviembre de 1961, nace la primera feria ganadera de acá. Después nació Gadema, que nació en el 61. Pero esa feria ganadera se hizo precisamente para exhibir, para mostrar que el primer presidente de Gadema, la feria, fue Román Antonio Gutiérrez, un excelentísimo productor, un excelentísimo ganadero y presidente del consejo, un político muy renombrado, prominente y creativo. Y esa feria se hizo en noviembre, no se hizo en julio, precisamente porque las aguas no permitían. Solo se han realizado 2 ferias en la historia de Gadema, se han celebrado 2. Una en los años 80, que fue la última, y la de 1961. Precisamente por los tiempos de agua, porque en julio llueve mucho. Y ha sido con la intención de demostrarle a la gente lo que se hace. Ahí convergen todas las culturas. Ahí va a presentarse cualquier cantidad de figuras culturales mostrando pues todo lo que se hace. Además de que permite la comunicación, la interacción con otros países. Ya están viniendo países como Colombia, están viniendo gente de otras partes, mucha gente de Costa Rica. De aquí se ha ido mucha gente para Costa Rica porque representa para ellos una opción como zona ganadera. Y se ha aprendido mucho, ese intercambio amistoso y ese intercambio de tecnología ha ayudado mucho a que este municipio particularmente tenga altos índices. ¿Conoce usted si existen ordenanzas, leyes, resoluciones, decretos en torno a la protección del sector lácteo? ¿O existen leyes nacionales que protejan al sector lácteo? Bueno, yo no me quisiera meter ahí porque ahí hay unas aristas que tocar
que muchas veces a mucha gente no le gusta. El caso de la demarcación de tierra, lo que hizo fue perjudicar a mucha gente que estaba produciendo. Y que no, como esas cosas se hacen desde Caracas, no se sabe a ciencia cierta lo que había pasado con la carretera. La carretera de Machique Colón iba a pasar por el centro, iba a pasar por Ranchería, se iba a encontrar cerca de la Misión con el camino de la Misión y seguía para el sur, hacia el sur. Y no pasó así, desde Caracas vieron los planos y los cambiaron y le hicieron derecha, y por eso Machique quedó al margen. Entonces, como se hacen las políticas, se hacen desde Caracas, desde un cubículo allá, 4 o 5 diputados haciendo la ley. Entonces no se dan, no tienen fehaciencia de lo que se está haciendo. Y si hubiera un marco legal que protegiera al ganadero, así como se protege también al campesino, claro. Y porque hay una ley agraria, ¿no? Eso, la ley 60, de tierra, la ley de reforma agraria en los 60. Y hoy ley de tierra. Ley de tierra. Pero esa ley de tierra no es ecuánime. No es ecuánime porque pretende, bajo el sistema de socialismo, desproteger al que tiene. Y no se puede desproteger al que tiene porque físicamente, visiblemente, tácitamente se entiende que el que tiene es el que puede proveer a otro. Porque mientras a mí me dan un crédito, mientras yo tengo una hacienda, mientras yo tengo una industria, yo puedo dar empleo. Ahora, que yo quiera ser un terrateniente, que yo quiera ser un explotador del ser por el ser, y eso es otra cosa. Para eso también existen leyes y derechos humanos. Lo que pasa es que al hacer las políticas tienen que ser políticas ecuánimes, políticas que no sean coercitivas, que no me quiten mi derecho para dárselo a otro, que todos tengamos los mismos derechos, claro, o tengamos las mismas oportunidades. Así es. Bueno, la última pregunta tiene que ver con la parte de capacitación. ¿Existen en la zona instituciones públicas o privadas que fortalezcan al sector lácteo a través de la capacitación? Siempre se quiso tener en Perijá una, ¿cómo se dice en este caso? Una unidad de formación universitaria, una extensión de la Universidad del Sur. Se trabajó bastante en la Hacienda La Esperanza con los experimentos, inclusive un villero, paisano tuyo, Raimundo, no recuerdo ahorita el que murió, un excelente investigador, un científico de la genética perijanera. González, el de Viateca. Exacto. Que ayudaron mucho en el crecimiento, porque allí se manejaban tesis, se manejaban formas y ensayos de lo que es la vida agropecuaria. Sin embargo, nunca se pudo. Lo que sí se pudo traer fue una extensión universitaria del Tecnológico Maracaibo, pero que no trae las carreras que aquellos abuelos, que aquellos padres querían para sus hijos, que era bueno, que era zootecnia, que era ganadería, que era crianza, agronomía, veterinaria. Y básicamente estamos adoleciendo de eso. Solamente que ahora es más fácil, porque bueno, ahora cualquier estudiante tiene su vehículo, va a Maracaibo, estudia y viene. Y la situación es distinta. Y una persona que esté ordeñando 50, 60, 100 vacas, no tiene problema en estos momentos. Problemas hay cuando el hijo mío, por ejemplo, quiere estudiar agronomía o quiere estudiar veterinaria. ¿Cómo lo estudia? Sí, tiene que pagar una residencia en Maracaibo y por lo tanto entonces sí necesitamos con mucha premura, con mucha urgencia esa extensión que por más de 40 años hemos estado pidiendo. No sé cuándo se irá a dar, pero lo que sí te digo es que mano de obra profesional captada por las universidades de afuera han sido pues herramientas potenciales para que el crecimiento no se detenga. Tecnológicamente han habido cambios en torno a la leche que usted conozca. Sí, claro. Lo que es que no conozco los términos, ¿no? Pero sí se han dado. No te digo que con los años 70 empezó la modernización, una modernización que no se ha detenido.